Y comenzamos. Bueno, en principio nada, daros la bienvenida, ya lo decía antes. Sé que habéis comenzado ya, ¿no? Ayer con el coordinador de segundo, habéis tenido ya reuniones, os habéis situado, ya soy un poquito más veteranas que el año pasado, pese a que fue el curso de esa manera, ¿no? Virtual que tuvimos, pero bueno, seguro que este curso va mejor, la situación es más positiva. Y como me consta que echabais mucho de menos, como es lógico, pisar la facultad, pues este año seguro que la experiencia es otra. También tenéis el aliciente de las prácticas, que seguro que va a hacer especial ilusión porque siempre motiva mucho, ¿no? Tener ahí como ese espacio de conexión con la escuela y todo esto. Bueno, yo voy a poner ahora una presentación en la que iré hablando yo un poco en off, me iré escuchando, iré ordenando algunas cosas, ¿vale? Algunas ideas, alguna información importante para que vayáis situándoos. Podéis ir haciendo preguntas por el chat. Lo mejor es que abramos después un turno, que es como lo hicimos el año pasado. Cuando yo más o menos termine, vayáis haciendo o apuntando vuestras preguntitas y luego las vamos planteando por el chat, ¿vale? Para poderlas tratar de resolver, ¿de acuerdo? Bueno, pues más o menos, ya como sabéis lo de los micrófonos cerrados y estas cosas de la experiencia del año pasado, eso ya no hay que recordarlo, que veo que todo el mundo lo tiene ya ahí puesto. Bueno, para quien no me conozcáis, soy Eduardo Sierra, soy profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y soy el coordinador del Practicum de Infantil, ¿vale? Así que, bueno, mi correo es sierra, lo voy a poner por aquí, aunque estará en la presentación. Lo podéis encontrar también en la web de la facultad. Y también nos acompaña Carmen Vaquero, que la veis por ahí, que es la vicedecana de práctica y es nuestro baluarte, ¿no? Nuestra figura de referencia aquí en las prácticas. Sí. Y bueno, yo creo que también algunas ya la conoceréis y si no, bueno, pues será alguien con quien seguro tendréis que comunicar, probablemente os tendréis que comunicar en algún momento. Bueno, pues que nos conozcáis también a nosotros, ahí tenéis su correo electrónico, ¿vale? Y nada, voy a poner la presentación y os voy contando un poquito, ¿vale? Tengo la voz un poco tocada porque he cogido un resfriado de estos de cambio de estación, yo no lo sé, y llevo unos días regular, pero bueno. Si me podéis confirmar que veis bien la presentación. Sí. Perfecto. Bueno, pues nada, yo creo que... A ver si consigo que esto funcione. Esto que pongo así medio en broma, medio en serio, cada vez que hago este tipo de charlas es porque, bueno, pues porque me consta que segundo se inicia, se matricula uno cuando ve ahí lo de las prácticas, suele ser como un periodo así como muy, como está esta foto de este chiquillo, ¿no? Como mucha expectación, también mucha inseguridad a veces, mucho miedo de, oye, ¿cómo me irá en las prácticas? ¿Conseguiré estar en un cole guay? ¿Conseguiré estar a la altura de lo que me imagino? Bueno, yo creo que eso, esa efusividad, esa ilusión está ahí presente. Pero ahora hay que prestar atención un poquito a alguna información que os queremos dar y sobre todo, además de la ilusión, que es importantísima, claro, y la motivación que lleváis, ¿no? Para realizar las prácticas, también es importante situaros un poquito de antemano y conocer una serie de cuestiones que os puedan ayudar a prepararos mejor para las prácticas, ¿vale? Así que, bueno, más o menos la sesión tendrá estas tres partes. La parte tercera es un vídeo que hicimos el año pasado, en el que antiguas alumnas y algunas maestras nos contaban su experiencia, ¿no? Bueno, pues las maestras tutorizando prácticas y las alumnas cuál había sido su experiencia como estudiante. Igual no nos da tiempo, pero también está disponible en el canal de YouTube que os decía antes de la facultad, ¿vale? De todas maneras, luego os lo recuerdo. Bueno, algunas ideas importantes sobre el sentido del práctico. Luego hablaré de cuestiones más formales, de plazos, de procedimientos, etcétera. Pero sí que me gusta en estos momentos señalar como unas cuantas ideas fundamentales, porque, bueno, pues para que entendamos cuál es el sentido del practicum, que no es solamente irse a los colegios y ya está, yo ahí ¿no? me involucro en la clase y ya voy aprendiendo automáticamente sobre los procesos, sobre la enseñanza, el aprendizaje de lo que va ocurriendo allí. No es solo eso. Las prácticas constituyen, y así lo tenemos recogido en nuestro plan de práctica desde hace ya bastantes años, es un proceso efectivamente de inmersión en un contexto profesional, pero
que tiene que ir acompañado de una actitud reflexiva y de un trabajo de reconstrucción de vuestro propio pensamiento, de vuestra propia mirada hacia la escuela y hacia lo que allí acontece. Entonces, por eso os pongo ahí esa pregunta de cómo miramos aquello que estamos tan acostumbrados a mirar, ¿no? ¿Por qué digo esto de que estamos tan acostumbrados a mirar? Bueno, pues porque llevamos, yo también, toda la vida escolarizados, ¿no? Esto lo pregunto o lo comentamos muchas veces en clase. Llevamos tantos años yendo a la escuela como alumnos, desde que somos pequeños hasta que somos ya más mayores en la universidad, por ejemplo, que naturalizamos, ¿no? Damos por sentado que sabemos qué es una clase, qué significa enseñar, aprender, que sabemos más o menos con claridad qué hace una maestra, e incluso que sabemos que es un niño, que lo pongo ahí con admiración como una provocación para también cuestionar lo que es esa mirada como una metáfora de nuestro pensamiento. Entonces, las prácticas tienen que servirnos, como decía, para esa inmersión en el contexto profesional, acompañada de esa actitud reflexiva, de esa actitud interrogativa para cuestionar nuestras ideas previas, nuestros prejuicios, nuestras creencias en torno a lo que puede ser la escuela o puede ser una experiencia educativa, ¿vale? La segunda idea, creo que más o menos, bueno, esto no estoy diciendo nada nuevo porque son cuestiones que seguro que ya os han comentado distintos compañeros y distintas compañeras en asignaturas a lo largo del curso pasado, pero sí que me parecía importante recordarlo. Entonces, la segunda idea tiene que ver con esta frasecilla, ¿no? De teorizar la práctica y experimentar la teoría, ¿no? Porque uno de los propósitos y de los ejes de sentido de las prácticas, tal y como las tenemos concebidas en la facultad, es tratar de vincular y estrechar la relación entre la teoría y la práctica, que de alguna manera no tendamos a fragmentar, ¿no? Y a decir, bueno, una cosa es lo que pasa en la universidad y una cosa es lo que pasa en la escuela y ahí hay un vacío en medio bueno, que conviene, pues al revés, conviene rellenar, porque la conexión con las asignaturas, como digo ahí, es más evidente de lo que de inicio pensamos cuando estamos en las prácticas, ¿no? Cuando digo que es más evidente, me refiero no solo a que igual en las asignaturas os digan cómo actuar en la práctica, sino que cuando estéis en la práctica, cuando estéis acompañando a la maestra o al maestro, con el que os toque, seguramente el conocimiento y el pedagógico, el psicológico que habéis ido estudiando y aprendiendo, os va a ayudar a entender determinadas situaciones y a daros claves para pensar cómo actuar. Esa es un poco la diferencia. No es tanto que me digan la teoría cómo actuar, sino que me ayude a pensar cómo actuar. ¿De acuerdo? Y un segundo punto relacionado con esta idea tiene que ver con que también en la escuela hay unos saberes, unos conocimientos que son los que tienen las maestras y los maestros, el conocimiento profesional que llamamos, y también los niños y las niñas saben muchas cosas. Entonces ahí hay un doble juego, ¿no? El de teorizar la práctica y experimentar la teoría tiene que ver con esto, con ser capaces de exprimir lo que aquí trabajamos, habéis aprendido, habéis estudiado y vais a trabajar en otras asignaturas, y lo que también pasa en la escuela como una fuente de conocimiento, como una fuente de saberes que os ayuden a construiros vuestro propio criterio profesional y que vayáis formalizando unas ideas más complejas, más ricas, más potentes en términos educativos como futuras maestras y como futuros maestros. Antes de seguir, algo que en el equipo queremos insistiros, que yo también personalmente os quiero insistir, y es que hay que trabajar, ya estéis en segundo, ya estéis más familiarizados con el campus virtual y estas cuestiones, con dónde busco la información, etcétera. Para nosotros y para vosotros también es muy importante ser autónomos, ¿vale? Estamos hablando en general, ser autónomos en general en vuestra formación, pero específicamente en las prácticas, ¿vale? Imaginaos, hay un volumen de estudiantes muy grande. Carmen y yo y el resto del equipo estamos aquí para organizar, para planificar y para solucionar los problemas que hay que solucionar y acompañaros, pero es muy importante que desarrolléis esta actitud autónoma, ¿eh? Porque hacemos un gran esfuerzo en que toda la información esté en la medida de lo posible en el campus virtual y en la web aquí lo tenéis, los pantallazos, en la web de la facultad, ¿vale? Os enseño un poco el espacio del practicum. Este es el espacio del practicum de la web de la facultad y yo en unos días activaré también el campus virtual, bueno, en vuestro caso del practicum 1 un poquito más adelante. Pero tanto en la web de la facultad como en esta pestaña de practicum, como en el campus virtual, tratamos de que tengáis toda la información posible, os tratamos de notificar a través de mensajes los pasos, los procedimientos, etcétera. Secretaría también hace un trabajo muy importante en eso, pero sobre todo, o no pero, sino sobre todo es importante esto que os digo de la autonomía, ¿vale? Igualmente apoyaros, digo ahí en los profesores, apoyaros en vuestros tutores, en vuestras tutoras cuando las tengáis asignadas,
porque ellos van a estar al tanto de toda la información, a través de las reuniones que hacemos de coordinación nosotros, y por lo tanto, esto, ¿de acuerdo? Insisto, la web de la facultad, familiarizaros con ella, ahí va a estar toda la información, la iremos solemos irla actualizando, ¿de acuerdo? Con lo cual, a lo mejor hay alguna documentación que todavía no está al día del curso actual, pero que sepáis que está ahí. Igualmente el campus virtual. Edu, Sí. gracias por la aportación porque me parece muy significativa. Bueno, que nos he dado las gracias por vuestra asistencia, a Edu por continuar esta labor magnífica que hace de coordinación. Y yo al hilo de lo que está diciendo el coordinador, que me parece muy importante, yo me gusta o quiero haceros reflexionar sobre el volumen de estudiantes que tiene esta facultad. Esta facultad es diferente a muchas otras, la que tenemos aquí al lado. Entonces, muchas veces desde la coordinación y el vicedecanato nos vemos absolutamente saturados con correos que quizás podían estar canalizados. Nosotros hemos elaborado recursos de preguntas frecuentes, entonces ahí aparecen muchos casos y el procedimiento que hay que seguir en esas ocasiones. Y luego, una vez que iniciéis las prácticas, siempre vuestra referente debe ser la tutorización académica. Para cualquier problema con la tutorización académica o cualquier consulta que excede las labores de esa tutorización, pues en este caso os podéis dirigir a Eduardo, que yo sé que bueno, os atiende siempre de la mejor forma posible. Y luego, en el vicedecanato, pues casuísticas particulares que son más complejas y que exceden un poco la organización habitual. Yo quizá voy a ser un poco pesada en estas cuestiones, pero os pedimos, por favor, que sigáis este procedimiento para facilitarnos la gestión a todos y a todas. Pues sí, lo que dice Carmen es clave, porque además luego pensáis que ahora mismo lo veis un poquito lejos, el inicio de las prácticas, o relativamente lejos, pero luego nos pasa siempre, nos ponemos nerviosos, no se ha resuelto lo de mi centro, hice una consulta, bueno, también seamos razonables, tengamos sentido común, como ponía antes ahí un poco de broma, keep calm, en un momento dado, tranquilidad, ¿vale? Porque hay muchos recursos, hay muchos canales de comunicación y nosotros estamos ahí pendientes y al tanto, ¿vale? Bueno, avanzamos un poquito. Voy a darle otra vez a compartir. Bueno, aquí hay una serie de documentación que simplemente la voy a recordar. La declaración jurada, digo información importante de cara a cuando os incorporéis a los centros, ¿vale? Lo de la declaración jurada y el compromiso de confidencialidad, si no me corrige Carmen, todavía no está actualizado para este curso en la web que os decía antes de la facultad, pero va a estar pronto, ¿vale? Es un documento que tenéis que descargar, firmar y llevar en papel al colegio o al centro de práctica para que el día que os presentéis allí lo archiven o la persona que os acompañe, no sé si será del equipo directivo o algún coordinador de práctica. Lógicamente, vuestro DNI, esto es obvio, me da un poco así como de vergüenza casi decirlo, pero identificado, ¿vale? Y luego el resto de documentación, lo que aparece ahí como la credencial u otra documentación, esta os la facilitará vuestro tutor o vuestra tutora académica el día que os cite para el primer seminario, antes de incorporarlo a las prácticas, ¿vale? Donde se presentará, dará un documento que ya veréis, el que se presenta y da algunas pinceladas de las características de las prácticas y os dará también la hoja de firmas que tenéis que entregar allí para que la vayan completando y la rúbrica de evaluación que los tutores, las tutoras profesionales deben completar una vez finalice vuestro periodo de práctica. Esto es importante que lo tengáis claro, es algo sencillo, ¿vale? Y que, como decía antes, que seáis autónomo autónoma a la hora de prepararlo y de anticipar un poquito esto, ¿de acuerdo? En relación a esta documentación, nosotros estamos a la espera de que nos envíen de delegación información concreta sobre el procedimiento, el protocolo COVID de este curso. Entonces, bueno, una vez que la recibamos, os informaremos. En el práctico, en vuestro caso, como todavía falta para el inicio del práctico, cuando tengamos información certera, pues ya la comunicaremos. Pero es importante, al final, esos documentos de los que habla Eduardo es descargarlos, cumplimentarlos y ya está. Es que son muy sencillos. Y hacen alusión a, pues, por ejemplo, a que vais a cumplir las normas COVID del centro, que os habéis informado del protocolo COVID, que es un documento de la organización del curso escolar por parte de la delegación, que lo subiremos a campus virtual. Y también hace alusión bueno, ahí lo tenéis, mejor que esto es lo que es la primera idea, que me parece muy importante, ¿no? Guardar secreto y confidencialidad sobre pues, lo que sucede en el centro de práctica y que vosotros vais a experimentar en primera persona.
Entonces, bueno, ya os digo que es un puro trámite muy sencillo, ese documento estará en campo, lo descargáis, lo cumplimentáis y ya está. Es verdad que es sencillo, lo que aparece ahí es obvio, pero echarle una lectura, no lo firméis sin más, porque son cuestiones importantes. No es lo habitual, pero ha habido ocasiones, otros cursos, en los que hemos tenido algún problemilla en cuanto a que han aparecido fotografías de las clases en redes sociales con los niños. En fin, ya sabéis que estas cuestiones son pues muy delicadas y hay que tener... y más todavía cuando se firma un documento de este tipo y uno se compromete a ello, ¿vale? Entonces, ahora mismo en la web, como decía, tenéis el documento del curso pasado y en unos días, hay tiempo hasta que comencéis las prácticas, estará actualizado para este curso, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco las fechas, ¿vale? Sí, están bien. Practicum 1, sabéis que tiene 6 créditos y ahí tenéis la fecha en las que, bueno, las características a la hora de matricularos, los créditos que debéis tener superados para poder matricular y tenéis las fechas, ¿vale? Bueno, hay una novedad respecto de otro año y es que el Practicum comienza un poco antes para poderlo realizar en las fechas que veis ahí, antes de que comencéis las asignaturas del segundo semestre, ¿vale? 24 de enero, 11 de febrero. De 2022 ya, madre mía. A este respecto, yo, aprovechando que vais a empezar este año vuestras prácticas, y no porque nosotros tenemos la coordinación y el vicedecanato de prácticas, sino porque creo que es así, tened siempre en cuenta que Practicum son, yo diría, las asignaturas más importantes porque son asignaturas llave, es decir, si no tenéis el Practicum 1 hecho, no podéis cursar y matricularos del Practicum 2 y del mismo modo del Practicum 3. Por esa razón es fundamental que en caso de movilidad, en caso de incompatibilidad por cuestiones laborales, siempre, siempre, siempre con muchísima antelación nos informéis de esa situación y la contempléis. Porque esos periodos de tiempo en los que tenéis que estar en los centros de práctica son inamovibles y entonces tenéis que salvaguardarlo y tener en cuenta que ahí tenéis una cuestión que es importante y que no es como cualquier otra asignatura. Y como os decía, que son asignaturas llaves. Entonces, siempre con mucha antelación y en contacto con nosotros si tenéis alguna situación particular que dificulta o que impide o que hay que contemplar. Eso, las fechas las tenéis también disponibles en la web de la facultad, en el calendario, esto ya lo sabéis, y bueno, y poco más, ¿vale? Esto sí es importante, cómo se elige el centro de prácticas, como es vuestro primer practicum, pues bueno, pues es un procedimiento que desconocéis. Ahí lo tenéis sintetizado en 3 pasos, ¿vale? La facultad publica la relación de centros que se ofertan, ¿de acuerdo? Esto será, bueno, pues antes de que acabe el año, no sabemos si quizás en octubre, noviembre ya veremos próximamente, os avisaremos, estaré al tanto. Y a través de una aplicación, tenéis que realizar una petición según establece esa aplicación, ¿vale? Mirad, en la famosa web de la facultad, aquí tenéis un documento que pone instrucciones de uso del programa del práctico, ¿vale? Y ahí hay un PDF donde explica, ¿veis? A través de pantallazos, bueno, pues el acceso al programa y a partir de ahí cómo tenéis que hacer la elección de los centros. ¿Veis aquí el desplegable donde aparece el listado de centros, etcétera? Entonces, como dice ahí el tercer punto, los centros se asignan en función de las plazas que hay ofertadas, que esto va cambiando cada año, aunque más o menos hay un cupo de centros estable, vuestra nota media y la continuidad en el centro. Este criterio tercero no os afecta porque vais a comenzar este año, eso sería más bien para el Practicum 2 y Practicum 3. ¿Vale? Es algo sencillo, ya digo que sobre todo estar muy atenta a los plazos, estar atenta a cómo funciona esa aplicación, que es muy sencilla, y el criterio es ese. Una vez que tengáis asignados los centros, bueno, pues el procedimiento es que nosotros hacemos una reunión del equipo docente para asignaros también a un tutor o a una tutora académica que ya se pondrá ellos y ella en contacto con vosotras para tener vuestro primer seminario antes de incorporaros al centro. ¿Vale? Edu, yo a este respecto quiero hacer alguna aportación. Sí. Normalmente la asignación de centro o el proceso de elección de centro en el Practicum 1 se inicia en diciembre y muchas veces llega hasta Navidad. Este curso, como la oferta la vamos a recibir en breve, la intención es adelantar ese procedimiento para que vayamos mejor con los tiempos. De forma que no os puedo decir cuándo, pero en cuanto el alumnado de cuarto se vaya a los centros, nuestra idea es poner en marcha el Practicum 1. De esta forma tendréis un tiempo para elegir centro
Y luego nosotros, por nuestra parte, pues podemos proceder a la asignación de tutores y tutoras y entonces vamos avanzando. En la elección de centro podéis hacer una elección, guardarla y hacer otra si cambiáis de opinión al día siguiente, porque la última que hacéis es la que se guarda. Eso es importante que lo consideréis. Y luego yo siempre recomiendo no limitaros a un, dos o tres centros, sino hacer una elección amplia y diversa, porque puede haber mucho movimiento. Y bueno, eso, entonces, en el momento en que tengamos información de la oferta que tenemos, vamos a empezar el procedimiento. En este caso, el próximo 1 dejaremos abierto más tiempo para resolver todas vuestras dudas y que lo hagáis con tranquilidad, porque disponemos de tiempo y ya os iremos contando todo el procedimiento, pero que es sencillo. También es importante que si no tenéis claro qué centro queréis, pues que indaguéis un poquito, ¿no? Porque muchas veces nos preguntáis a nosotros, pero que os intereséis, sabéis que los centros normalmente tienen en sus páginas web información sobre su proyecto educativo, o que preguntéis también a compañeras de otros cursos, en fin, que hagáis un poquito esa búsqueda también, bueno, pues de cara a tener algo más de información, ¿vale? Bueno, básicamente también hablar un poco de cuál es la relación entre la escuela y la universidad, ¿no? Como decía al principio, la idea no es que cuando estéis de práctica os desvinculéis completamente de la universidad o que puntualmente vayáis a seminarios, sino que sea un proceso dinámico, un proceso en el que haya conexiones entre lo que estáis viviendo, lo que estáis experimentando en la escuela o en los centros de práctica y el acompañamiento que os va a ir haciendo vuestro tutor académico, ¿vale? En este sentido, bueno, pues también dependerá mucho de esa relación que se pueda construir entre ambos tutores. Es muy importante también que entendáis desde el principio que vuestro rol como estudiantes de práctica es el de una ayudante que está inmiscuida, que está involucrada en el trabajo del aula desde el primer momento, ¿vale? O sea, no sé si alguien tiene la imagen un poco en la mente de que ir de práctica al principio es sentarse en un ladito en la clase a ver qué pasa y apuntar cosas en mi diario. Hay que apuntar cosas en nuestro diario, pero el rol así está estipulado en nuestro plan de práctica, y es que ese rol de ayudante del que hablamos en el que os estéis involucrando en el trabajo de lo que ahí acontece. Entonces, esto es una invitación que siempre os hacemos, que va a depender, como es natural, de vuestro carácter, de vuestra predisposición, de cuánto os atreváis, ¿no? O no os atreváis, y también del espacio que os vayan cediendo en el cole. Particularmente mi consejo es que exprimáis al máximo todo, la experiencia de estar allí. Que preguntéis, que indaguéis, que curioséis, ¿vale? De manera respetuosa, claro que sí, pero que aprovechéis ese tiempo, ¿vale? En cuanto a la valoración y la calificación del trabajo, la evaluación del trabajo que vais a realizar en las prácticas, ahí tenéis los porcentajes, el 60% de la nota corresponde a vuestro tutor académico y el 40% al tutor profesional. Ambos disponemos de una rúbrica de evaluación en la que, bueno, pues evaluamos una serie de aspectos relacionados con vuestro trabajo. Sí. Perdona. Bueno, ¿ibas a hablar de la evaluación? Bueno, iba a enseñar la tabla un poco de lo que son las actividades. Esto, mirad, en la web de la facultad y en el campus virtual también lo vais a tener una explicación de cuáles son los instrumentos con los que vamos a trabajar, que van a ser también a partir de los cuales luego se evalúe vuestro trabajo desde aquí, desde la tutorización académica, ¿vale? Si veis ahí en la primera columna, el Practicum 1, hay una serie de actividades mínimas obligatorias, que son un acto de evaluación inicial, el trabajo a partir de diarios, las notas que toméis, los seminarios que tengáis con vuestros tutores, el análisis del contexto que realicéis y una reflexión final sobre vuestro proceso formativo en las prácticas, ¿vale? Estas son las tareas mínimas que todos los portafolios, yo creo que también por algunas asignaturas habéis practicado ya el uso de portafolios, las actividades mínimas que todas las estudiantes vais a tener que realizar como parte de vuestro trabajo en las prácticas. Os decía que tanto en la web como en el campus virtual vais a tener acceso a unos documentos guía donde se explican las tareas fundamentales, el sentido del portafolio, su contenido y su elaboración, el trabajo con los diarios, sobre todo esas dos tareas, que son como quizás las que más peso van a tener. Además de eso, bueno, pues hay tutores académicos que trabajan complementariamente pues, con otros instrumentos, otros recursos, o van a dar otras herramientas también para completar vuestro proceso formativo. Carmen. Bueno, yo, al hilo de esto último que estás diciendo, yo quería decir que el portafolio al final
una forma de reflexionar, de repensar todo lo sucedido durante el proceso. Y entonces, para ello, es fundamental articular un discurso profesional. Ese discurso profesional, aunque sea en el práctico común y aunque sea en segundo curso, solo se puede desarrollar y llevar a cabo si hay un fundamento detrás. Entonces, para esto, bajo mi punto de vista, es determinante empezar ya dos cuestiones fundamentales. Por un lado, ya antes de que empiece el práctico, en las asignaturas, analizar todo lo que sucede, por qué sucede, para qué sucede y buscar las equivalencias con lo que sería una aula de primaria. Rescatar la bibliografía que nos están proporcionando el profesorado. Y luego, por supuesto, iniciar de forma paralela incluso al desarrollo de esa asignatura en base a vuestros intereses, inquietudes, todas las dudas que puedan surgir en vuestro proceso de formación, lecturas paralelas que luego puedan nutrir esos argumentos que os vamos a pedir en esos portafolios. Entonces, cuanto antes os habituéis a esa dinámica, mucho más fácil va a ser que todo esto tenga un sentido y que hagáis algo sólido y con peso. Luego, la idea que quería decir antes es que los centros de práctica, hablaba Eduardo de pues, un poco del respeto, de la forma de estar en el aula, y yo siempre me gusta recordaros que al final, cuando una tutora o un tutor se ofrece como tutor profesional, os está abriendo la puerta o nos está abriendo a todos la puerta de su segunda casa, de su aula y de todo lo que, de sus conocimientos, su experiencia y lo que hace en el día a día. Entonces, eso para mí requiere el máximo respeto y al final yo creo que esa relación entre estudiante en práctica o docente en formación y ese tutora profesional requiere de que se genere una confianza mínima en base a, por supuesto, ese respeto y todo va a fluir muy bien. Y creo que esa idea es muy importante. Nos están abriendo la puerta de su aula y, vamos, un reconocimiento. Sí, yo me tenía apuntado también insistir en eso porque lo ha dicho muy bien Carmen ahora. Es un ejercicio que hay que agradecer esa posibilidad de completar vuestra formación porque os da la posibilidad de estar en los centros. Eso no significa que estemos de acuerdo al 100% con lo que allí acontezca, pero tampoco significa que nos creamos, nos pasa a nosotros también cuando hacemos investigaciones, que vamos a las escuelas con una sabiduría superior, con cierta superioridad respecto de lo que allí pasa, ¿vale? Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes cuando tutorizo prácticas, en este sentido, lo que os decía un poco antes, que vayáis con esa actitud reflexiva, ¿no? De hacer preguntas, de tratar de entender el sentido y las razones que hay detrás de lo que las maestras y los maestros hacen, ¿vale? Y luego se podrá disentir o no en vuestras reflexiones, en vuestra construcción de vuestro pensamiento profesional, etcétera. Pero siempre desde ese respeto, ¿vale? Entonces, es muy importante esa actitud ética y esa actitud de respeto profesional también hacia los maestros y las maestras, ¿vale? Vale. Bueno, yo aquí tenía anotado del año pasado, lo hemos comentado, en principio, como las circunstancias COVID ya sabéis que están más o menos controladas, nosotros el plan de trabajo es el que os estamos contando. Vais a asistir a vuestros centros de práctica, como estamos haciendo, me imagino que con vuestra vacunación, etcétera. Es verdad, Carmen, que todavía no sabemos, ¿no?, el protocolo de delegación, si van a pedir el certificado de vacunación probablemente, o hay alguna información nueva sobre eso. Vamos a ver, no tenemos información nueva. A mí el sentido común me dice que, y de hecho es la recomendación que yo quiero hoy compartir con el alumnado de cuarto, es que ese certificado de vacunación se vaya gestionando. Porque habrá centros que lo soliciten. Bueno, también es verdad que hay otras titulaciones que trabajamos con asociaciones, con centros con otras peculiaridades. Pero yo creo que no está de más. Entonces, la medida que se pueda, que se vaya gestionando eso, porque puede ser que sea un requisito. En el momento en que tengamos la certeza, ya os digo que lo compartiremos con vosotros. Claro, es algo efectivamente de sentido común, así que si no lo tenéis, descargároslo, es relativamente sencillo, para que lo tengáis preparado, ¿vale? Y como decimos, el plan es que las cosas siguen como están y que no tiene que haber ningún problema. Es verdad que pueden darse situaciones de contagio por vuestra parte o positivos de COVID en el aula, y entonces, como decimos, sentido común y atender a los protocolos que los centros de práctica
que seguramente os informarán cuando lleguéis, ¿vale? De quién es la persona responsable COVID del centro y si existen protocolos. Los protocolos suelen ser siempre más o menos los mismos. Entonces, salvo que a la delegación también los centros le hayan actualizado alguna información. Y en la facultad lo mismo. Cuando haya un contagio, un positivo, notificárnoslo. Ahí he puesto a Carmen porque lo hablábamos el otro día, pero bueno, también me lo podéis notificar a mí para estar al tanto y ver un poco el seguimiento de esa situación, ¿vale? El año pasado tuvimos como la situación era otra, pues muchos positivos en muchos casos. Esperemos que este año vaya todo un poquito más mejor, un poquito mejor, ¿vale? Bueno, pues eso, lo que os decía. Algunos recordatorios más, a ver si hay alguna, si no ahora Carmen, alguna cosa que se nos haya pasado, pero os sí que os queremos recordar, sobre todo en este primer práctico, esto de la autonomía y la responsabilidad que os decía antes, y cuestiones concretas. La asistencia a los centros, como es natural, es obligatoria en todas las horas que está estipulada para cada practicum. Eso significa que no puede haber ninguna falta sin justificar. Los días que se falten tienen que ser justificados y ya dependiendo de las circunstancias, pues veríamos si son días recuperables o no, ¿vale? E igualmente, con los seminarios a los que os citen vuestros tutores académicos, los seminarios son obligatorios, He puesto ahí lo de que no se hacen a la carta porque, bueno, los contextos virtuales, las circunstancias especiales del año pasado, bueno, generaron alguna situación y tal, pero normalmente vuestros tutores académicos os van a plantear un día, si hay algún problema, algún inconveniente, pues lo podréis hablar, etcétera, pero forma parte de vuestra actividad como estudiante en el practicum. También los seminarios son obligatorios, ¿vale? Ahí se va a hacer un trabajo que vinculará, como decía antes, vuestra experiencia en el cole o los centros de práctica con la reflexión, con los contenidos de asignatura, con algunos aspectos que vuestros tutores os enfatizarán y son necesarios, son imprescindibles y son obligatorios para vuestra formación, ¿vale? Creo que antes lo comentábamos, pero esto de que, el segundo punto, ¿no? De que cualquier incidencia, por favor, notificarla cuanto antes. Cualquier incidencia que tengáis relacionada con vuestro periodo de práctica, nuestra experiencia nos dice que cuanto más tiempo lo dejéis porque dudéis de si lo que sea, luego es más difícil reconducir situaciones. No quiero dar ningún ejemplo, pues no tampoco, pero cualquier cosa relativamente relevante, ¿no? Notificándola para que tengamos margen de maniobra desde la coordinación de las prácticas. Edu, aprovecho, porque yo creo que estas dos cuestiones que planteas son muy importantes. Por un lado, decía Eduardo que la asistencia a los centros es obligatoria, diaria, en el calendario y ajustada al horario del centro que elijáis. Es decir, si yo elijo un centro que tiene un horario con un turno partido, pues tengo que asistir mañana y tarde. Entonces, la recuperación de faltas solo se hace en los casos que están muy justificadas por enfermedad o situaciones muy excepcionales. Por tanto, el alumnado que falta al centro tiene suspensas las prácticas. Las prácticas para recuperarla, por eso digo que son asignaturas muy importantes, que son asignaturas llave, nos tenemos que ir al periodo siguiente. Entonces, mucho cuidado con todas estas cuestiones. Eso por un lado. La asistencia a los seminarios, del mismo modo, es obligatoria. A mí muchas veces me dicen, Carmen, es que trabajo por las tardes. No. Vamos a ver. El seminario, en el Practicum 1 son 3 seminarios. Uno se va a hacer antes del inicio de las prácticas, otro durante y otro al final. Proponer, yo siempre os voy a recomendar no solo que esperéis a que el tutor o tutora se ponga en contacto con vosotras, sino directamente, una vez que se publica el listado de asignación de tutores, podéis ya también contactar con ellos y decirle, pues, entonces, buscar la forma de flexibilizar esos horarios y compatibilizarlo y que todo el grupo esté de acuerdo y que a todo el mundo le venga bien. Pero que si no se da esa situación porque no es posible por cualquier razón, tened en cuenta que tenéis que asistir a los seminarios. No por nada, no porque seamos, sino porque es que los seminarios son los que nos permiten hacer esa reflexión de verdad consciente sobre lo que está sucediendo en las prácticas, desde la mirada de la facultad. Entonces, esa labor de tutorización es determinante. Ahí tenemos la oportunidad también de compartir las experiencias que están viviendo nuestros compañeros y compañeras, conocer a través de esos ojos otros centros de práctica y son determinantes. Entonces, mucho cuidado con eso. Y luego, en cuanto al segundo punto, por supuesto, cualquier incidencia que sepáis ya que va a impedir o que va a dificultar el desarrollo del Practicum 1, ponernos en contacto con nosotros ya para que vayamos analizando el caso y veamos qué alternativas hay. De cualquier modo, antes de todo eso, pregunta frecuente.
porque ahí se especifican varios casos o diferentes casuísticas que ya lo estamos contemplando. Entonces, mirarlo ahí y a partir de ahí, pues ya seguimos ese procedimiento del que hablábamos antes. Muy bien. Bueno, en realidad la información que yo tenía planteada contaros y más o menos con la complementariedad, ¿no? Con Carmen nos hemos ido... voy a salir de la presentación. Más o menos estaría ya. Entonces, bueno, hoy hemos ido bastante rápido, así que... A ver, hemos dado bastante información sobre sentido por un lado, sobre procedimientos por otro, entonces ahora es el momento para que, si habéis ido tomando notas, habéis ido tratando de situaros, que nos hagáis las preguntas que os hayan podido surgir, o si no habéis entendido con claridad alguna cuestión de las que hemos expuesto, que podamos explicarla un poquito mejor. Yo quiero compartir alguna cuestión, por ejemplo, ¿no? Cuando nos vayamos a un centro de práctica, yo en la experiencia como tutora, y seguro que a Eduardo también le ha pasado, nos hemos encontrado con contextos absolutamente diversos. Entonces, es verdad que a veces nos encontramos aulas o centros que funcionan de una forma, no sé, que se ajusta a las expectativas de lo que para nosotros implica ser docente y gestionar todo eso, toda la docencia, y hay otros contextos en los que nos llama la atención o porque bueno, son esos que determinamos o que habitualmente llamamos absolutamente tradicionales, que si es el caso también os pedimos luego en el portafolio que recomendéis en base a qué o por qué lo denomináis así. La cuestión es que en mi experiencia lo que me dice es que dentro de los límites de la normalidad, por supuesto, no hay un mal contexto de práctica. Es decir, nosotros podemos aprender muchísimo de un contexto idóneo en el que aprendemos qué podemos hacer y cómo gestionar un aula en todas sus dimensiones, pero también muchas veces es determinante en el proceso formativo ser conscientes de qué cosas con qué cosas no estoy de acuerdo y qué no haría yo en mi práctica docente. Entonces, para eso, por eso os decía que es fundamental también los seminarios para recopilar y reflexionar sobre todas esas cuestiones. Eso por un lado. Otra cuestión que quería destacar, que no tiene nada que ver con esta, pero me parece importante, es que tenéis que tener siempre en cuenta que aquí estamos trabajando dos instituciones que cada una es autónoma. Entonces, nosotros tenemos, por nuestra parte, la facultad, hacemos lo que podemos y establecemos esa comunicación con los centros, pero luego los centros son autónomos y autónomos. Entonces, quiere decir que cuando llegáis a un centro os van a asignar un aula y al final el centro y la dirección son los que tienen autonomía para determinar dónde o con qué tutora vais, etcétera, etcétera. Nosotros ahí no podemos hacer nada. Y bueno, es información que creo que también es importante. Pero como decía Eduardo, a partir de ahora, no sé, yo agradecería que conectara la cámara para hacer esas consultas y así agilizamos un poco. A ver, por ahí hay una pregunta. Carmen, acabo de ver la pregunta del chat. Carmen, estamos intentando salvar un problema. Es decir, tú te vas a dar cuenta si no cumples con los requisitos cuando vayas a elegir centro. Si no te dejas elegir centro, es probable que haya un problema con la matrícula y probablemente o que tenga algo pendiente o esos requisitos no estén o que hay un error que hay que solucionar en secretaría. Qué bien nos hemos explicado, Carmen. Porfa, os decía antes, sí, bueno, conectar la cámara y así lo hacemos más fácil. Yo creo, Eduardo, que ahora mismo es que es verdad que cuando recibes mucha información no sabes ni por dónde preguntar. Pero bueno, como queda tiempo para el práctico 1, todo lo vamos a ir informando de forma progresiva. Y al final el punto de encuentro es campus virtual y ahí es donde está absolutamente todo. Eso es fundamental. Sí, hombre, ahora es momento de encajar la información y de situarse, porque yo entiendo que ni siquiera había empezado las clases y que todo esto es como, vale, dentro de un tiempo ya me iré situando cuando toque. Y efectivamente, pero bueno, es conveniente y para eso hacemos estas reuniones, que empiecen a sonar las cosas, que nos pongáis cara, que no nos conocieseis y que alguna de esta información a través de las preguntas que vayan haciendo las compañeras pues nos pueda ir a lo mejor resolviendo una duda que a mí no se me había planteado y ahora se me ocurre, ¿no? Zaira, hola. Dice, si en el práctico 1 has elegido un centro, ¿en el 2 puedes elegir otro? Sí, se puede cambiar de centro.
¿vale? Nosotros lo que tenemos planteado, en la medida de lo posible, dependiendo de la continuidad del profesorado en los distintos departamentos, es que una vez que os asignamos un tutor o una tutora en primero, os pueda acompañar durante todo el proceso de práctica, ¿vale? Este es un criterio que a veces no se puede mantener por la movilidad que hay en la plantilla, pero en la mayoría de las veces tratamos de que sea así. En cuanto a la tutorización, en cuanto a tu pregunta, que es el centro de práctica, sí que se puede cambiar de práctica. Puedes estar en un centro de práctica distinto cada uno de los 3 prácticos, ¿vale? Llegado el caso. De hecho, en muchas ocasiones yo lo recomiendo porque creo que es importante conocer contextos diferentes. Sí, hay gente que se aferra al suyo porque le ha gustado muchísimo y como que quiere extender la experiencia, y ahí también hay otros estudiantes que cada año, como decía Carmen, se plantean, oye, pues yo quiero esto, ¿no? Conocer una realidad distinta y enfrentarme, ¿no? A qué supone estar en un cole, pues eso, con un equipo diferente, con un proyecto educativo distinto, ¿vale? O sea, que son también cosas. Aprovecho que me voy acordando de cosas y quiero ir compartiéndolas. Vamos a ver, ahora mismo está el plazo abierto para que los centros se inscriban como centro de práctica. Entonces, muchas veces cuando se va a comenzar el práctico o cuando lanzamos la oferta, nos escribís diciéndome, Carmen, Eduardo, que el centro tal no está. Entonces, sí queremos deciros que nosotros ahí no tenemos nada que hacer porque únicamente nos limitamos a trabajarlo con los listados que nos envíen desde delegación, que es la entidad que organiza los centros de práctica. Entonces, si alguien en un contexto particular está interesado en un centro, pues es el momento de decir, de contactar con el centro y verificar si han hecho esa oferta, pero nosotros ahí no podemos hacer nada. Importante también, que esto luego se nos pasa y se generan problemas. No se pueden realizar las prácticas en un centro, es decir, no podéis elegir un centro de práctica con el que mantenéis un vínculo familiar o laboral. Entonces, tened mucho cuidado con eso, porque, ya os digo, no se puede realizar las prácticas ahí y bueno, y es muy desagradable tener que iniciar el proceso de cambio de centro en un practicum, uno que es muy cortito, pero quiero que sean conscientes de eso. Eso. Luego las personas que trabajéis, bueno, luego puede venir una circunstancia sobrevenida, pero si trabajáis también, pues mirad los horarios bien de los centros para que haya margen, si podéis coger centros de prácticas que estén próximos a vuestro centro de trabajo, este tipo de cosillas, bueno, que las vayáis pensando porque os va a ayudar a agilizar todo. Y una cosa muy que parece muy tonta, pero que luego genera problemas. Cuando hagáis la elección, mirad bien, porque hay centros que tienen el mismo nombre y están en localidades diferentes. ¿A qué centro? ¿De dónde está ubicado? Etcétera. Garantizaros eso, que si no, luego se generan dificultades. Sí. Efectivamente, Chenoa, no se puede. A ver, cualquier tipo de familiar directo, o sea, no sé qué estás pensando, pero no. De hecho, en el documento aparecía, me parece, ¿no, Carmen? En el documento aparecía... Vamos a ver, Chenoa, es que, bueno, eso es diferente. Es decir, no puede haber alguien que esté trabajando en perdón. Si tu sobrino es alumno en ese centro, ahí no hay problema. Lo que no puede haber un vínculo en el que un familiar directo tuyo, Chenoa, esté trabajando y sea docente o sea directivo, o sea, esté trabajando en ese centro. En esos casos, pues si tú eliges el centro donde está tu sobrino, siempre os vamos a pedir que no elijas el grupo donde la clase donde está tu sobrino. Bueno, elijas, ¿no? Que cuando vayan a asignarte un aula, que tú informes para que no estés en la clase con tu sobrino. Claro. No sé si es el caso, pero si alguna tenéis hijos o hija o no, y están escolarizados, porque también en esa misma situación se nos da el caso otro año, ¿no? De quiero hacer la práctica en el colegio donde está mi hija, pues lo que acaba de decir Carmen, pues que no te asignen el aula donde esté ella, que informéis, si no se sabe, bueno, que informéis para eso, ¿vale? Más cosillas que se vayan planteando. Venga, animaros a poner la cámara, anda, que nos vayamos conociendo. Yo voy a insistir mientras tanto en algo que ha dicho antes Carmen, que yo también tenía apuntado, y era lo de que no os obsesionéis con querer ir al supercentro de la muerte mundialmente innovador, ¿vale? Porque a veces, bueno, pues hay experiencias de todo tipo, y porque la realidad no es estar siempre trabajando después en el futuro en ese tipo de centros, y porque los centros también van cambiando, etcétera. Entonces, insistir en eso, que conocer distintas realidades profesionales es algo valioso. Como ha dicho Carmen antes, no hay mal centro de práctica, sino que hay que saber
colocarse y saber aprovechar lo que el centro que nos asigne finalmente o en el que estemos nos pueda aportar para nuestra formación. Respecto a la pregunta de Chenoa, si te vas de SQL Erasmus, si puedes hacer las prácticas en el lugar que esté o cómo. Vamos a ver, en estos casos, si ya tenéis previsto una movilidad, lo primero que tenéis que hacer es contactar con la vicedecana de movilidad y estudiantes, Amparo Civila, y ella os va a ayudar en este sentido. Pero siempre, siempre tened en cuenta que está ahí el periodo de práctica y que o bien me aseguro que antes de irme estoy aquí, lo puedo hacer, o que en el lugar donde voy a hacer la movilidad tengo la posibilidad de hacerlo, porque si no, ya tenemos el problema para el curso siguiente. Por eso, informaros muy bien, con movilidad, con nuestra vicedecana y llevarlo todo muy atado. Y, por supuesto, con mucha antelación. Sí, porque los planes de estudio en distintas universidades no coinciden, lógicamente, al 100% y os podéis encontrar eso, que aunque las prácticas se hagan en otro curso, que tengan otra carga de crédito, ¿vale? Entonces, antelación es la clave. A mí se me había olvidado lo que era hablar de los circulitos estos, pero es un rollo, ¿eh? Che, no, a la próxima con cámara, ¿eh? Venga, animaros. Dudas que seguro que tenéis muchas en la cabeza y las van a agradecer el resto de compañeras. ¿Y si ponemos las cámaras todas a la vez? Y no, el sistema no cae, pero es que es verdad que necesitamos, no sé, veros y comenzar con otras dinámicas. La verdad que la semana que viene lo vamos a agradecer mucho. Esta gente tiene un trauma, porque como tuvieron su primer año con las cámaras, son alumnas, el grupo B han sido alumnas mías, y se nos hizo muy cuesta arriba el tema de las cámaras, pero bueno. Mira, se ríen, pero se ríen por el chat. Esta gente, voy a buscar el enlace al vídeo para ponéroslo de las... Qué raya me da la publicidad del YouTube. Este es el enlace que os decía antes al vídeo de experiencias de alumnas de otros años y maestras, ¿vale? Veréis que aparece una portada que es del curso pasado de la semana 0, pero bueno, el vídeo sigue vigente, el contenido sigue vigente y lo podéis ver. Me parece que eran 25 o 30 minutos, es un poco largo. Algunas compañeras se extienden más, otras son más cortitas, pero yo creo que está muy chulo porque os da una perspectiva que no es ya la que os contamos Carmen y yo como profe o como coordinadores, sino compañeros como vosotras, de oye, a ver si así os pueden dar esas claves más directas, más cercanas a vuestra propia experiencia, ¿no? Pues yo que os dan consejillos del tipo, eso, no tengáis miedo de atreveros en clase, de preguntar, de sacarle partido a las cosas, de cómo, algunas claves incluso de cómo aprovechar el trabajo con los diarios, en fin. Y luego las maestras lo mismo. Los vídeos de las maestras son también cortitos, pero son muy chulos porque, nada, veréis que hay muchas claves que os pueden ayudar a eso, a situaros. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo más o menos todo lo que me tenía apuntado para deciros, los recordatorios, entre Carmen y yo creo que más o menos hemos hecho el repaso a todo. Como vais a tener también este vídeo disponible en el canal de YouTube, pues si hay alguna cosa, bueno, pues la podéis repasar. Y nada, y si no puedo escribir, nos escribís. Nada, Carmen, que no hay manera de que pongan las cámaras. No me lo creo, de verdad. Bueno, o que no hay más dudas, no lo sé. Recordad que os informaremos, que la oferta se lanzará antes de lo habitual, o eso esperamos y deseamos, y que entonces el proceso irá poco a poco, pero bueno, pero iremos avanzando. Pues nada, yo creo que podemos finalizar, ¿vale?
Creo que mejor que el vídeo, si os interesa verlo, lo podáis ver, entre otras cosas, porque no sé si me va a funcionar el sonido. Tengo problemas cuando comparto pantalla con el sonido. Y nada, que lo podáis explorar vosotras. Pues lo dicho, que bienvenida al curso, bienvenida a las prácticas, que pronto empezaréis, que nada, que la semana que viene seguro que nos cruzamos ya por aquí, en personas, con cuerpos enteros. Y nada, un abrazo y ya está, que tengáis una buena entrada de curso. Muchas gracias a todas y muchas gracias, Eduardo, por A ti tu también, Carmen. participación. Chao, adiós.